En el libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Estamos estudiando este libro de los Hechos y realmente estamos encontrando bonitos temas, bonitas situaciones que conciernen a la iglesia, porque el libro de los Hechos es el libro de la iglesia en su comienzo y realmente como las cosas se desarrollaron allí, no había una estructura como después hubo al pasar el tiempo, pero hay una serie de ejemplos y manifestaciones del Señor que nos sirven a nosotros para nuestra iglesia actual, nuestra vida cristiana actual como miembros de una iglesia local. En Hechos capítulo 6, yo quiero que miremos el versículo 3 al versículo 7. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, en esta noche te damos gracias porque sentimos tu presencia, pero además de lo que sentimos, creemos, Señor, que tú estás en medio nuestro. Y Señor, la unción de tu Espíritu toca nuestras vidas para abrir cada mente, cada corazón y poder darnos ese entendimiento, de manera que esta palabra pueda ser de provecho a cada persona. Padre, oro que tu nombre sea glorificado. Ayúdame a poder presentar esta enseñanza clara, de manera que pueda ser bien entendida, para que no haya confusión en tu pueblo, sino que haya edificación. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. La semana pasada tratamos con este pasaje y no vamos a volver ahí otra vez. Sin embargo, hay algo que necesitamos hacer para recordar o para poder llevar el hilo de lo que yo quiero presentar en esta noche. Había un problema en la iglesia primitiva en aquel tiempo. Se presentó un problema porque las viudas de los griegos, personas judías, cristianos, pero que hablaban el idioma griego, tenían costumbres griegas porque se habían criado en países fuera de Israel. Y muchos de ellos regresaban en la edad adulta a Israel para morir en la tierra de donde nacieron, o donde nacieron sus padres. Y muchas de estas viudas habían venido ya viudas, otras enviudaron en Israel. Pero el punto es que ellas sintieron que se estaba discriminando en contra de ellas, porque las viudas de los hebreos, cuando dice los hebreos, habla de judíos cristianos también, pero nacidos y criados en Israel, hablaban bien el hebreo, también hablaban griego, que era el idioma comercial, el idioma internacional de aquel tiempo, pero más el hebreo y el arameo. Eso eran su lengua natal, y había diferencia, también había diferencia de cultura. Los griegos tenían la cultura griega y los hebreos tenían la cultura hebrea. Y había cierta tensión entre estos dos grupos. Ahora, enfatizo esto porque es la iglesia del Señor que está en avivamiento. Sin embargo, hay fricciones, lo cual nos recuerda que en cada iglesia hay fricciones. No importa cuán avivada está la iglesia, no importa cómo el Señor se está moviendo, de repente se levantan situaciones tensas y que Dios nos da la sabiduría para aplacarla. Amén. Y los apóstoles tuvieron la sabiduría de Dios, escogieron a 7 hombres, y estos 7 hombres, valga decir, los nombres de ellos son griegos, lo cual se supone que eran personas que pertenecían a este grupo de personas judías, cristianas, pero criadas fuera de Israel, para tratar con esta situación. Ahora, hombres, si usted estuvo aquí la semana anterior, va a recordarse que para este programa de distribución de alimentos y de ayuda económica a las viudas, buscaron 7 hombres, pero estos 7 hombres tenían que tener 3 cualidades muy bien establecidas. Número 1, debían ser de buen testimonio. Buen testimonio. Diga conmigo, buen testimonio.
Segundo lugar, debían ser llenos del Espíritu Santo. Y tercer lugar, debían ser llenos de sabiduría. Buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Ahora, es bueno y es importante recalcar que la iglesia en aquel tiempo estaba en un mover del Espíritu fantástico. Ellos habían hablado en lenguas, alababan a Dios, estaban llenos del Espíritu. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4, una y otra vez. Sin embargo, cuando los apóstoles exigen esto, implica que aunque la persona haya recibido el Espíritu Santo, o el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, una cosa es ser lleno y otra cosa es estar lleno. Ser lleno habla de la experiencia que recibiste cuando fuiste lleno. Estar lleno es mantenerse lleno. Y el requisito no es ser lleno del Espíritu que habló en lenguas hace 15 años atrás, o 5 años atrás, o 15 meses atrás. No, es ser lleno del Espíritu en el momento. Amén. Quiere decir control, bajo el control del Espíritu Santo, para poder actuar en amor, para poder actuar con el gozo del Señor, sin importar la situación que se presenta. Y ser lleno de sabiduría, para poder tomar decisiones como deben ser, pero sabiduría de Dios, no sabiduría del mundo. Mucha gente confunde la sabiduría con la experiencia de la vida. Yo tengo mucha sabiduría porque tengo 80 años. No. Estamos hablando de sabiduría de Dios, que viene por la palabra de Dios. Sí, Pablo, hablando a los colosenses, les dijo: la palabra de Dios, de Cristo, abunden ustedes en toda sabiduría. En toda sabiduría. Nosotros necesitamos esa sabiduría diariamente. Diariamente. Pero me llama la atención, y aquí quiero enfocarme en esta noche, que estos hombres que escogieron los presentaron delante de los apóstoles. Y dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Quienes orando, o quienes habiendo orado, les impusieron las manos. Yo quiero enfocarme en esta noche en esa última frase: les impusieron las manos. He puesto por título a esta lección: la imposición de manos. Es algo que muchos ya sabemos y muchos realmente lo hacemos, pero quizá sin un conocimiento de lo que significa realmente la imposición de manos. Y es algo que vale la pena que cada creyente pueda entender, número uno, para poder funcionar mejor en el ministerio a Cristo, y número dos, para poder aprovechar, no solamente cuando impones las manos sobre alguien, sino cuando alguien impone las manos sobre ti. ¿Qué significa? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la importancia? Y de eso quiero hablar en esta noche. Y la práctica de la imposición de manos no es algo que surgió en el Nuevo Testamento, no es algo que surgió allí, que a los apóstoles se les ocurrió. Es una práctica que viene desde el Antiguo Testamento. Es una práctica importante que viene desde el Antiguo Testamento, y a menudo se producía en el contexto de los sacrificios que se traían para al tabernáculo primero y luego al templo, como ofrenda por los pecados de alguien. Y yo quiero que miremos 2 o 3 escrituras para poder entenderlo. En primer lugar, mira en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, aleluya, gloria a Dios, capítulo 29, pon una mano allí en Hechos 6, porque vamos a volver allí al ratico, pero vamos a ir a Éxodo para entender esta doctrina de la imposición de manos. Viene arraigada desde el Antiguo Testamento tal práctica, y en el capítulo 29, cuando lo tenga, dice amén. Oh, precioso es el Señor, aleluya, gloria a Dios. Está hablando de cuando se consagra a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Cuando alguien era consagrado para recibir el sacerdocio. Versículo 1 dice: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes.
Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod, el manto del efod, y el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos, nota bien, pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Ahora mira el versículo 15. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Versículo 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Note que en 3 ocasiones se menciona: pondrás las manos, Aarón y sus hijos, sobre el animal que va a ser sacrificado, que es el sustituto de ellos. O sea, estableciendo una identificación de ellos con ese animal que va a ser sacrificado por los pecados de ellos. Amén. Y la idea es que cuando ellos ponen las manos sobre estos animales que van a ser sacrificados, ellos están transmitiendo su culpa, su pecado sobre ese animal que va a morir en lugar de ellos, como un tipo de Jesucristo cuando fue crucificado. Es la única manera en la cual nosotros podemos ser santificados delante de Dios. No a través de nuestras buenas obras, sino a través de un sacrificio. Y es importante. Una y otra vez tú vas a mirar esto en el libro de Levítico, cuando los adoradores, no solamente los sacerdotes, sino los adoradores venían a ofrecer sacrificio por los pecados de ellos. Ellos debían poner sus manos sobre el animal como una forma de identificación con ese animal, y transmitiendo la culpa de ellos sobre el animal que va a pagar en lugar de ellos como sustituto. Ahora, en el libro de Levítico, mira conmigo en el capítulo 16. Estamos hablando de la imposición de manos. Levítico capítulo 16 es lo que se relata, lo que la Biblia llama el día de la expiación. Era un día muy importante para el pueblo judío, de mucho simbolismo, que simboliza el sacrificio de Cristo una vez más, quien se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados. Una vez al año, Aarón entraba al lugar santísimo. Esto lo hemos hablado otras veces, no voy a entrar en detalles. Y ofrecía de la sangre del animal sacrificado en lo que le llaman el propiciatorio, la parte posterior o superior del arca del pacto, allí en el lugar santísimo. Derramaba esa sangre allí y salía. Si él salía sin problemas, implica que Dios aceptó el sacrificio del animal sacrificado como sustituto por los pecados del pueblo. Y el pueblo era perdonado por un año más. Cada año tenía que hacerse este ritual que le llamaban el día de la expiación. Ahora, había otro animal
que no se sacrificaba a través de muerte, sino que se enviaba al desierto. Y mira el capítulo 16, versículo 21. Vamos a leer el 20 también. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Si una vez más el símbolo es que este animal que vivo se confesaban los pecados de todo el pueblo sobre él y se dejaba ir al desierto, posiblemente iba a ser despedazado por las fieras, pero simboliza también a Jesús, quien llevó nuestro pecado sobre él. La Biblia dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y el simbolismo es que Dios puso nuestros pecados sobre Jesús. Por eso ahora tú y yo podemos decir que hay perdón para nosotros, que hay remisión de pecados y que podemos recibir vida nueva, porque nuestro pecado fue puesto sobre Jesús. Aleluya. Pero el simbolismo incluye que el sacerdote o el sumo sacerdote pusiera sus 2 manos sobre este animal y confesara los pecados de toda la nación sobre ese animal. O sea, este es lo que llamamos la doctrina de imposición de manos. Ahora, imponer las manos en el Antiguo Testamento no solamente se usaba en relación con sacrificios, sino que también se usaba para impartir bendición. Un padre sobre hijo, un padre sobre nieto, o un abuelo sobre nietos, como es el caso de Jacob. Yo quiero que mires en el capítulo 48 de Génesis, por un momentito. Génesis 48. Y vamos a mirar allí lo que dice el versículo 18. Génesis capítulo 48. Ya Jacob está anciano. José le trae sus 2 hijos para que Jacob los bendiga. Y en el versículo 18, y dijo José a su... Vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer el versículo 15. Y bendijo a José diciendo, Jacob bendijo a José: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, que era el mayor. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, etcétera, etcétera. Pero mi punto es esto: que él puso sus manos sobre los hijos de José e impartió la bendición. O sea que imponer las manos era usado en aquel tiempo para transmitir o impartir o conceder una bendición. Y esta bendición no solamente eran palabras que se les ocurrió a un padre decir, eran palabras que tenían poder. Porque hay algo en esta doctrina de imposición de manos: no es el acto ritual solamente de imponer manos sobre alguien, sino es un acto que envuelve fe en la palabra de Dios. De modo que cuando un padre ponía su mano sobre su hijo y pronunciaba bendición, esa bendición era irrefutable. Amén. Así es. Acuérdate cuando Isaac bendijo a Jacob con la bendición que le correspondía a Esaú. Esaú después vino y dijo: y no hay para mí bendición. Y Jacob dijo: ya la di. Y ya se la di a tu hermano, que se hizo pasar por ti. Ya no puedo.
Una vez que la palabra salió de la boca de Jacob, ya no la podía regresar otra vez. O sea, el punto es que estos eran acciones que no eran solamente un ritual, sino que había conocimiento de la palabra de Dios y fe. De modo que el que bendecía pronunciaba palabras en fe. Y el que recibía la bendición, recibía la palabra en fe. Y esa bendición se cumpliría sin importar lo que pudiera pasar en el camino, porque la bendición venía de Dios. Amén. Ahora, hay un tercer uso de la imposición de manos en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 27, vamos a mirarlo. Números 27, gloria al Señor. Gloria al Señor. Números 27, vamos a leer. Oh, aleluya. Comenzando en el versículo 12, dice: Jehová dijo a Moisés, ¿ya lo encontraste? Sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás, ¿qué? Tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él. La palabra dignidad significa esplendor, gloria, autoridad. Hay diferentes traducciones en inglés y también en español que no ponen aquí dignidad, sino ponen autoridad o gloria. Es una palabra poderosa. O sea, Dios le está diciendo a Moisés: pon tu mano sobre Josué, y cuando tú pongas tu mano sobre él, tú pondrás de tu autoridad sobre él, de tu gloria sobre él. Aleluya. ¿Sí? De tu esplendor sobre él. O sea, la unción que había sobre Moisés para dirigir al pueblo, la autoridad de Dios para poder gobernar a un pueblo y cumplir el propósito de Dios. Dios dice: tú vas a impartir de esa autoridad a Josué a través de la imposición de manos. Amén. En el capítulo 34 de Deuteronomio hay otro, es el mismo relato, pero quiero que lo mires como dice Deuteronomio 34, versículo 9. Gloria al Señor. Dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Voy a esperar que lo encuentres. Amén. Deuteronomio 34, 9. Cuando lo tenga, dice: lo tengo. Ok. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Sí? Fue lleno del espíritu de sabiduría. Dios necesitaba un hombre con sabiduría para poder guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Un pueblo rebelde, un pueblo que Moisés mismo no lo pudo terminar de guiar. O sea, Josué no iba a enfrentar una bonita o una fácil tarea. Necesitaba la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Y dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. O sea, el pueblo de Israel recibió la autoridad de Josué para guiarlos, como había recibido la autoridad de Moisés. Y vieron el liderazgo de Josué lleno del poder de Dios, porque Moisés impartió de la autoridad que él tenía de Dios, de la gloria que Dios le había impartido, de la dignidad, de ese esplendor divino sobre él a través de la imposición de manos. Y es este último ejemplo que se convirtió en algo muy importante en el judaísmo rabínico, como modelo para su práctica cuando iban a ordenar a alguien para un ministerio específico.
O sea, porque representa la impartición o concesión de autoridad y bendición sobre la persona sobre quien se impone la mano. En este caso, esto fue lo que sucede en el libro de los Hechos, donde estamos mirando en el capítulo 6. Vuelve allí otra vez. Hechos capítulo 6. Dice que cuando trajeron a los 7 varones, los presentaron delante de los apóstoles, y los apóstoles oraron por ellos. Ahora, no ponen sus manos para impartir el Espíritu Santo a ellos. Ya ellos son llenos del Espíritu. Ya ellos están llenos de sabiduría. Ya ellos son hombres de buen testimonio. Pero los apóstoles imponen las manos sobre ellos, impartiendo autoridad sobre ellos para llevar a cabo la obra la cual ellos van a hacer. Ahora yo quiero llamar la atención a esto. Lo que ellos van a hacer no es predicar, no es enseñar. Lo que ellos van a hacer es servir mesas. Pero no solamente servir mesas como un mesero, sino dirigir todo un programa de distribución de alimentos y de ropa a personas en necesidad. O sea, ellos van a llevar a cabo un ministerio que no es, digamos, espiritual, como lo miraríamos si fuera predicar la palabra de Dios, pero un ministerio de ayuda, como explicaba la semana anterior. Un ministerio de ayuda que era tan necesario para poder calmar los ánimos que había en aquel momento y poder llevar al pueblo a la unidad y que hubiera realmente ayuda para los necesitados. Ahora, para esta tarea se requería que estos hombres fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, y los apóstoles entendieron que debían poner sus manos sobre ellos como una señal de impartición de autoridad para el trabajo que se les pedía hacer. O sea que no es un ritual sin importancia, no es una costumbre o una tradición. Puede llegar uno al punto de hacer las cosas por costumbre y pierde el significado y pierde el poder. Pero cuando se hace en el poder del Espíritu Santo, con el entendimiento de la palabra de Dios, hay poder en esta acción. Oh, aleluya, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento, la imposición de manos ocupa un lugar muy, muy, muy importante. Jesús usó la imposición de manos en su ministerio en muchas ocasiones. Y vamos a tocar un poquito de lo que hizo Jesús. Yo quiero que mires en el capítulo 6 del libro de Marcos, en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo número 6, por favor. Oh, aleluya. Pudiéramos citar un montón, pero no tenemos el tiempo. Después en tu casa busca una concordancia, en tu Biblia atrás que diga imposición o manos, y chequea allí y vas a ver un montón de lugares donde, bueno, ya hasta en el teléfono lo tienes. Amén. Gloria al Señor. Marcos capítulo 6, en el versículo número 1 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Ahora, ve el versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Ahora, punto. No pudo hacer allí ningún milagro. No dice que no quiso, dice no pudo. Lo cual implica que la atmósfera allí era de tanta incredulidad que él no pudo. La unción que estaba sobre Jesús no fluyó para hacer milagros como hizo en otros lugares. Amén. ¿Cuán terrible es la incredulidad? Hago esta
esta aclaración, aunque no es el tópico, porque muchas veces pensamos que cuando no suceden respuestas a la oración, milagros, sanidades, es porque Dios realmente no quiere sanar. Es porque realmente Dios no quiere contestar. Es porque realmente Dios estima que no debe ser. Pero eso no es lo que dice la palabra. Jesús no pudo por la incredulidad de ellos. Si muchas veces nos cuesta trabajo asumir nuestra responsabilidad y decir, ok, soy incrédulo. Necesito trabajar en esta área de mi vida. Porque si no estoy viendo respuestas a mis oraciones, si no estoy viendo el poder de Dios manifestado en mí, algo está pasando. Pues Dios quiere. Algo está bloqueando el fluir. Y Dios no es el que está bloqueado. La unción está fluyendo. O sea, hay algo en nosotros que lo está parando. Aleluya. Aleluya. En cualquier área de ministerio esto se ve. Yo lo he experimentado miles de veces en la iglesia. ¿Cuántas veces la palabra fluye, pero de una manera rica, abundante, suave, da gusto? Y otras veces parece que rebota. Tiene que ver la actitud del pueblo que está escuchando. El pueblo que está escuchando hace que la palabra corra o que la palabra sea frenada. Y dice, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, no pudo. Él quiso, pero no pudo. Y él era Jesús. Versículo 5 otra vez. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y la idea es que eran enfermos de pequeñas cosas. Poniendo sobre ellos, ¿qué? Las manos. O sea, Jesús usó la imposición de manos cuando había una atmósfera de incredulidad y él no pudo hacer lo que él había hecho en Capernaum y en otros lugares. Entonces él hizo algo. Algunos que vinieron con menores enfermedades, él puso las manos sobre ellos y los sanó. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Un capítulo antes, Marcos capítulo 5, mira lo que dice. Marcos capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Ahora, ¿por qué Jairo le dice a Jesús, ven y pon las manos sobre ella? Indudablemente él había visto cómo Jesús ponía las manos sobre los enfermos en otros lugares. Amén. Él era el jefe de la sinagoga. Él conocía la importancia de la imposición de manos. Él conocía la ley. Pero estoy seguro que él había visto a Jesús en muchas ocasiones tocando a gente enferma, poniendo manos sobre gente enferma y la gente era sanada. Porque él viene a Jesús y él, note, él pone su fe en Jesús, pero a través de la imposición de manos. Me llama la atención esto. Dios nos da en su misericordia maneras para poder liberar nuestra fe o ejercitar nuestra fe. La mujer con el flujo de sangre, si te acuerdas, está aquí en Marcos 5 también, pero no lo vamos a mirar. Dijo, si yo puedo tocar el borde de su manto, yo seré salva o sana. Ella liberó su fe, ejercitó su fe a través de creer en que ella podía tocar el borde de su manto. Ella hubiera podido decir, ok, yo sé que el poder de Jesús es grande, Él me puede sanar aquí. O si yo voy a Jesús y espero que Él me vea y ponga su mano sobre mí, yo seré sana.
Pero no, ella dijo, si tan solo puedo tocar el borde de su manto. Ella ejercitó su fe de esa manera. Pero Jairo no fue así. Jairo no dijo, Señor, si yo puedo tocar el borde de tu manto, mi hija será sana. No, él dijo, Señor, ven a mi casa, pon tu mano sobre mi hija que se está muriendo, para que sea salva y vivirá. Jairo dijo, y vivirá. Si tú pones las manos sobre ella, vivirá. Señor, se está muriendo. Señor, posiblemente cuando regrese ya no está viva. Y en efecto, ella murió antes de que Jesús llegara. Y Jesús la resucitó. Pero el punto es que Jairo dice, Señor, yo quiero que vengas a mi casa. Tengo mi hija agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Oh, aleluya. Iglesia, cuando nosotros miramos esto, vamos a ir entendiendo por qué muchas veces no recibimos de Dios. Poner las manos sobre alguien para mucha gente es algo tradicional, es un ritual. Pero no creen que hay poder que fluye a través de la imposición de manos. O sea, nada pasa, porque no se espera que nada pase. Amén. ¿Por qué no pasa nada? Porque no se espera que nada pase. Simplemente pon la mano sobre mi cabeza. Cuidado que no me despeine. Aleluya. Aleluya. Ahora tú dices, pero pastor, este era Jesús. Yo puedo citarte un montón de escrituras en el Nuevo Testamento, en los evangelios, pero no tengo el tiempo para eso. Donde Jesús puso manos sobre enfermos. Había un hombre ciego. Jesús lo sacó fuera de la ciudad, puso manos sobre él y le dijo, ¿qué ves? Y dijo, veo los hombres como árboles. Y Jesús volvió a poner su mano sobre él y el hombre entonces vio bien. Era una práctica en el ministerio de Jesús. Jesús sanó personas simplemente con sus palabras. Jesús sanó personas tocándolo. A la hija de Jairo precisamente la tocó a la mano y le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Puso manos sobre enfermos, escupió, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos de un ciego. O sea, Jesús usó muchas maneras, como el Espíritu de Dios lo guiaba. Pero entre esas maneras estaba la imposición de manos, que es lo que estamos tocando esta noche. Ahora, cuando Jesús resucitó, Él dio la comisión a la iglesia, a sus discípulos. Y Él le dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y la última de las señales que Jesús menciona dice, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Note, es una de las señales. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿A quién le está diciendo eso Jesús? A los discípulos. No solamente a los apóstoles. Porque Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. A los que creen. Si tú eres un creyente, estas señales se espera que te sigan a ti. Que cuando tú pongas las manos sobre alguien que está enfermo, esa persona sane. ¿Por qué? Porque es una doctrina del Nuevo Testamento. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Miren el libro de los Hechos, capítulo 28. Hechos 28. Gloria al Señor. Después que Pablo, viajando en el barco, casi, naufragaron y fueron a dar a una isla llamada Malta. En el versículo número 8 dice, y aconteció que el padre de Publio, vamos a leer el 7 también para poder entender. En aquellos lugares, ya lo encontraste, ¿verdad? En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, le impuso ¿qué? Las manos
y le sanó. Le impuso las manos y le sanó. Ahora, note que dice, y le sanó. Pablo lo sanó. No dice Dios lo sanó, dice Pablo lo sanó. Obviamente por el poder de Dios. Pero cuando él le impuso las manos y le sanó. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Perdón. O sea, el punto es que Pablo usó esta doctrina en su ministerio. En el capítulo 19 de Hechos, un poquito antes, capítulo 19 de Hechos, versículo 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, por mano de Pablo, por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Por mano de Pablo. En el capítulo 5, no lo vamos a leer. En el capítulo 5, los apóstoles habían orado y habían dicho, y la iglesia en aquel tiempo, Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra, mientras extiendes tu mano, ¿se acuerdan? Mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades, señales y milagros. Mientras extiendes tu mano. Ahora, el capítulo 5, verso 12 dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas sanidades. Por las manos de los apóstoles. Implica que los apóstoles ponían las manos sobre los enfermos y había sanidades. Bendito Dios. Aleluya. Ahora, en el Nuevo Testamento, la Biblia habla también de que la imposición de manos se usa no solamente para sanidad, sino para impartir bendición de la misma manera que en el Antiguo Testamento. Jesús ponía las manos sobre los niños, dice, y los bendecía. Pero él ponía las manos sobre ellos. Cuando presentamos niños, leemos ese pasaje. Jesús poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Gloria al nombre del Señor. Lo puedes encontrar en tu Biblia, pero no lo vamos a buscar. Pero anótalo en tu hoja de referencia, Mateo 19:13 y Mateo 19:15. Los apóstoles también fueron usados, y no solamente los apóstoles, pero también discípulos, para que personas recibieran el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Mira conmigo en el capítulo 9 de Hechos. Hechos 9. Tenemos mucho que hablar de esto y muchos lugares donde ir, pero el tiempo no nos lo permite. Solamente estamos viendo algunos pasajes. En el capítulo 9, aleluya. Cuando el Señor llama a Ananías. Ananías no es un apóstol. Ananías no es un profeta. Ananías no es un pastor. Él es un simple discípulo. Amén. Gloria al Señor. Versículo 10. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone, ¿qué? Las manos encima para que recobre la vista. Bueno, Ananías protestó, pero Ananías terminó yendo. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cuando Ananías puso sus manos sobre él. Los apóstoles en Samaria pusieron las manos sobre los discípulos que habían recibido a Cristo y fueron llenos del Espíritu Santo. Se habla de esta doctrina cuando se imparte bendición o se imparte autoridad para alguien realizar un trabajo específico, como los 7 hombres en el capítulo 6. Pero mira Hechos 13, Hechos capítulo 13, en el versículo número 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger,
o Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron, ¿qué? Las manos y los despidieron. Habiendo orado, les impusieron las manos y los despidieron para realizar la tarea a la cual el Espíritu Santo los llamó. Perdón, tomar un poquito de agua. Amén. Cuando le da uno uno quiere hablar y no puede. Aleluya. Ahora, hay otra área de ministerio que se usa la imposición de manos que yo quiero que tú mires antes de terminar esta noche. En 1 Timoteo 4, gloria a Dios. 1 Timoteo 4, versículo 14, Pablo le dice a Timoteo esta palabra: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Presbiterio aquí habla del lugar de autoridad, donde hay un concilio de hombres de autoridad, que son los que dirigen la obra. Ellos pusieron manos sobre Timoteo y en ese momento lo declararon apto para ministrar, para servir a Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. En 2 Timoteo, próximo libro después, capítulo número 1, verso 6, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por la imposición de mis manos. Ahora, en 1 Timoteo, otra vez, en el capítulo 5, mira lo que dice este pasaje. 1 Timoteo 5, versículo 22. ¿Ya lo encontraste? Está cerquita allí de la dirección. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. O sea, y aquí hay una verdad. De la misma manera que no debemos tomar esta doctrina como algo de ritual, sino darle el valor que tiene el poder de Dios manifestado, debemos tener cuidado de no imponer las manos sobre personas a la ligera. Aquí se está refiriendo para ordenar a alguien a ministerio o para impartir algún tipo de autoridad. No debes poner las manos sobre alguien así a la ligera. Primero, considera a la persona a quien le estás poniendo manos para ordenarlo o dedicarlo a algún servicio. Aquellos apóstoles dijeron que tenga buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. No cualquier persona podía venir: ponga las manos. No. ¿Te acuerdas cuando Simón el mago le dijo a Pedro: dame a mí el don ese, para que a quien yo también le ponga mis manos reciba el Espíritu Santo? Simón dijo: aquí voy a hacer plata yo. Dame ese don. No es para tú poner las manos sobre tú. No. La persona debe creer, debe tener fe, debe ser con seriedad, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Ahora, esto fue tan importante en aquella iglesia que vino a ser una doctrina de la iglesia y es parte de la doctrina de la iglesia. Y con esto termino. Mira en el libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos 6, por favor. Aleluya. Hebreos 6. Gloria a Dios. ¿Has aprendido algo esta noche? Es interesante, iglesia. Aun cuando ya sabíamos y lo hemos visto en la práctica, pero tiene un sentido que no debe hacerse ni por tradición, ni por ritual, ni a la ligera, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Aleluya. Y en fe. Gloria a Dios. En capítulo 6 de Hebreos, versos 1 y 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos,
de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El autor de esta epístola está diciendo, vamos a ir hacia la madurez. No vamos a echar otra vez a volver a hablar de lo mismo que ya hemos hablado, de los principios rudimentarios de la doctrina cristiana, sino vamos hacia adelante. Pero marca los principios de la doctrina cristiana: el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos. O sea que es parte de la doctrina fundamental de la iglesia cristiana. De la misma manera que el arrepentimiento es importante y es una doctrina, la fe en Dios es una doctrina. Sin fe no podemos ser salvos. Sin verdadero arrepentimiento no hay nuevo nacimiento, no hay vida victoriosa. Amén. Hay diferentes clases de bautismos. También la doctrina de imposición de manos es parte de la enseñanza de la doctrina cristiana. O sea, quiere decir que necesitamos conocer esto para poder hacer las cosas a la manera de Dios y ver resultados. Y ver resultados. Aleluya. Y ver resultados. Iglesia, cuando empezamos a funcionar de esta manera, no es solamente hacer cosas por hacer, sino ver resultados. Cuando no se ven resultados es que algo no se está haciendo bien. De lo contrario, caeríamos en un vacío de tradición, ritual, algo, o fanatismo. Hay gente que se va a un extremo con este asunto de imponer manos, que es ridículo lo que pasa. Pero cuando se hace dentro del contexto de la Escritura, es algo que Dios es el que lo está diciendo, es algo que tiene que tener resultados. Aleluya, aleluya, aleluya. En capítulo 6 de Hechos, el resultado fue que aquellos hombres pudieron funcionar correctamente. ¿Sí? Capítulo 13, Pablo y Bernabé se fueron a ministrar a misiones y fueron todo un éxito porque impusieron las manos sobre ellos. O sea, hay éxito cuando se hacen las cosas con la sabiduría de Dios, con fe, de acuerdo a la unción del Espíritu. Oh, aleluya, ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra esta noche. Esa es la lección de hoy. Gloria a Dios, la imposición de las manos. Cierra tus ojos, vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Dios es bueno, iglesia. Dios es bueno, gloria al nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque realmente tú nos enseñas verdades preciosas. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por ti, vamos a ver resultados. Cuando no hacemos las cosas a nuestra manera, sino que queremos funcionar a tu manera y queremos que sea tu Espíritu quien nos guíe, vamos a ver resultados. Y Señor, yo oro porque cada persona aquí presente pueda salir de este lugar sabiendo que como creyentes en Cristo, llenos del Espíritu Santo, tú nos usas y nos puedes y nos quieres usar en cualquier lugar que estemos. Padre, que podamos sentir la libertad tuya para poner manos sobre enfermos, creyendo que sanarán. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Una iglesia poderosa, una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Una iglesia, Señor, que camina en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad, para cumplir tu propósito en el nombre de Jesucristo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Levanta tus manos y dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Tú eres todo para mí. Aleluya. Bendigo tu nombre, Señor, en esta noche. Yo bendigo tu nombre. Aleluya. 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 Dale un fuerte aplauso a Él. Bendito el nombre del Señor. Amén.